Bienvenidos a la segunda temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada martes y cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y vivir de ello. Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión os traigo algo especial y es que, como novedad en esta segunda temporada, he querido incluir algunos episodios con temáticas que puedan ser de interés para esta comunidad. En el día de hoy vamos a hablar de Eneagrama. Ya sabéis, esa herramienta de autoconocimiento que describe 9 tipos de personalidad, 9 formas de estar en el mundo y de percibir la realidad. Si es tu primer contacto con la herramienta, te recomiendo empezar por el episodio número 40, donde hacemos una introducción para que puedas entender algunos conceptos. Os dejo enlace al episodio en las notas del podcast. En el día de hoy vamos a hablar de eneatipos en la infancia y vamos a hacerlo de la mano de Fabrizio Tremsal, experto en eneagrama, programador neurolingüístico y terapeuta gestal de niños y adolescentes. Fabrizio imparte cursos y formaciones de crianza consciente a través del eneagrama. Y para hablar de esto y mucho más, le hemos invitado hoy aquí a este espacio. Bueno, Fabri, bienvenido al podcast y como sé que tenemos mucho de qué hablar en poco tiempo, empiezo preguntándote desde ya un poco quién eres, cómo descubres el eneagrama, qué supuso en ti y qué te llevó a especializarte en esto de la crianza. Hola Miriam, gracias y gracias a los que nos escuchan. El eneagrama lo descubrí por casualidad, como todas esas cosas que llegan a la vida y que uno no las busca, ¿no? Que son tan poderosas. Me pareció una herramienta tan precisa, tan específica, que cuando leí la descripción de lo que se suponía que era mi estilo de personalidad, dije, pucha, me han puesto una cámara y me han filmado 24/7, porque esto describe tal cual soy en la vida y ordena todas las ideas que tenía de mí mismo. Entonces fue realmente tan impactante poder leer una descripción de una tipología de un cierto eneatipo, como se le llama, eneatipo, ¿no? Tipo de eneagrama, una cierta tipología que dije, realmente tiene que ser muy preciso para que alguien pueda describir mi vida tal cual y con tanta precisión. Y en base a eso también verme a mí mismo en estos automáticos o estos patrones automáticos en los que caemos una y otra vez, ¿no? Tú has visto que nosotros a veces repetimos patrones inconscientes o elegimos siempre lo mismo o metemos la pata siempre en el mismo lugar. Y es que, claro, hay una programación, hay como algo, una impronta que se grabó y el eneagrama describe 9 grandes formas o 9 arquetipos de cómo son estos parámetros automáticos, estos automáticos. Y la verdad que es tan lindo y tan poderoso poder verlo plasmado como si uno se viera a sí mismo en una vidriera, que uno ya ahí, con el solo hecho de verlo, ya comienza a cambiar, porque comienza a tener conciencia de sí mismo. Esto es un camino de ampliar la propia conciencia, la conciencia de lo que soy, la conciencia de lo que siento y la conciencia de lo que pienso y la de lo que hago en cada instante y por qué lo hago. Y entonces de esa manera, si yo tengo conciencia, empiezo a tener libertad, porque no me toma el automático. Elijo conscientemente tal vez hoy responderte no a lo que siempre te digo que sí y me termino enojando, o tal vez hoy decirte que sí a lo que siempre te digo que no, ¿no? Pero con conciencia, no porque me gane un impulso automático, no porque me gana querer quedar bien contigo, no porque me gana una reacción. Esa es la diferencia entre accionar y reaccionar. Reaccionar no tiene conciencia. Tú me dices A, te contesto B, automáticamente, ni lo pensé. Eso es una reacción. Pero accionar tiene una brecha de conciencia entre lo que me pasa, lo que percibo de lo que me pasa y la respuesta eficiente que quiero dar. Y el eneagrama te trae ese nivel de comprensión de cómo uno, como la maquinita de uno, funciona. Dejamos de ser máquinas y pasamos a ser un poquito más humanos.
Sí, fíjate que ya salen aquí temas interesantes, ¿no? Como esos patrones en automático que, mira, ya hablando de la infancia, condicionan de alguna manera también lo que somos de adultos. Y habrá quien se esté preguntando, bueno, yo tengo un hijo o una hija, o bueno, yo soy maestro y al final me interrelaciono con muchos niños y niñas. ¿Qué le respondería Fabri a por qué es importante descubrir el eneatipo? ¿Cómo nos puede ayudar en la infancia? Y a partir de qué edades más o menos podemos ya saberlo. Bien, para eso tendría que darles como unas pinceladas de cómo se forma la personalidad. Nosotros tenemos una personalidad, ¿verdad? Mucha gente dice, yo tengo un carácter, pero es mucho más que el carácter. La personalidad incluye el carácter y el temperamento. Y estos son dos principios que tenemos que entender bien. La personalidad está conformada de una parte biológica, que es nuestro animalillo que llevamos dentro, el mamífero que habita en nosotros, y una parte aprendida, cognitivo-conductual y también emocional, ¿verdad? Entonces, por un lado podríamos decir que hay algo que heredamos, ¿no? En nuestra fisiología, en nuestros neurotransmisores, en la configuración de nuestro cuerpo, en la configuración de nuestra vista, en la configuración de nuestro cerebro, que viene como si fuera de fábrica, vendría a ser como el hardware, ¿no? Nuestro cuerpo. Y ahí se aloja algo que se llama temperamento, que es la forma particular con que el bebé, o sea, ni bien llegamos a este mundo, y se podría decir también desde la panza de mamá, percibimos lo exterior, percibimos el entorno. ¿Entiendes? Entonces, imagínate, tú te vas a poner frente a un bebito con poquitos meses y le vas a hacer unas caritas, un ba, 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 y de pronto este bebé se ríe. Y de pronto les haces el ba, 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 a otro bebé y llora. Y de pronto otro simplemente se angustia, se asusta. Entonces, verás que ya hay como una configuración de fábrica en nuestro organismo de cómo percibimos el entorno. Entonces, imagínate, si yo percibo que el entorno es un lugar dulce, cálido, amistoso, ya mi tendencia a formar una personalidad va a ser un estilo de personalidad que va a ver la vida como un positivismo, ¿no? Como un lugar para experimentar, para divertirse, para disfrutar. Ahora, si yo ya de bebé siempre estoy en alerta porque me asustan todos los ruidos del ambiente y me sobresalto, mi tendencia va a ser a que se forme más una personalidad miedosa, insegura. Y entonces voy a percibir el mundo como un lugar amenazante, del cual me tengo que proteger o tengo que atacar antes de que me ataquen. ¿Vas viendo? Esto es el temperamento, es muy orgánico, es muy de la fisiología. Está demostrado en estudios científicos que los chicos que tienen miopía, es decir, que solo pueden ver de cerca pero no pueden ver de lejos, son niños que les cuesta relacionarse, les cuesta socializar. Sin embargo, pueden mantener mucha concentración y juegos unitarios. Se divierten solitos jugando. Fíjate, ¿eh? Y estadísticamente los chicos que tienen hipermetropía, que es veo de lejos pero no veo de cerca, son muy sociables, les gusta jugar al exterior con otros chicos, pero no pueden concentrarse y suelen ser hiperactivos o con trastornos de atención. Entonces, fíjate cómo un tema de la vista afecta a la personalidad. ¿Por qué? Porque personalidad y fisiología no son dos cosas distintas. ¿Ok? No es la mente que condiciona el cuerpo también condiciona la mente. ¿Ok? Y eso es un paradigma que hay que entender, es una vía de doble acceso. Entonces, esto del temperamento, de cómo nuestro organismo percibe el entorno, es muy importante. Luego ese temperamento, ese bebé empieza a interactuar con mamá, con papá, con la familia, con los maestros, con lo que sea, y empieza a aprender y acumular conocimiento. Y empieza a formar lo que se llama el carácter. El carácter sí es aprendido. En el carácter empezamos con, tú eres Miriam, yo soy Fabricio, tu mamá se llamaría X, tu papá se llamaría X, mamá, papá, ¿ok? Pero imagínate que si te borraran la memoria y amanecieras en una cama de hospital y dijeran, Miriam González Jiménez, y tú ni te das vuelta, ni siquiera Miriam queda grabado en ti, ¿ok? Entonces, entender que el carácter es todo lo que aprendimos de forma consciente y de forma inconsciente.
De forma consciente es lo que te dijeron, lo que se comunicaba. De forma inconsciente fue cosas que el niño o la niña fue percibiendo. Y eso es mucho más sutil. ¿Por qué? Papá y mamá nunca hablaban de sexo. Entonces de pronto empecé a creer que el sexo no estaba bien, porque cuando hablaba ponían cara rara. Y todo eso, esos gestos, esas formas de manejarnos, o cómo percibía la relación entre mamá y papá, esa relación de pareja, van a empezar a formar un carácter que en conjunción con el temperamento, que es como lo percibo yo de forma particular, eso que está pasando, dan origen a la personalidad. Lo puedes ver, carácter más temperamento, origen, personalidad. Y ahí entramos en lo que se llama el estilo de personalidad. Y entonces se puede, de rasgos, hay 9 pasiones dominantes. O sea, todos tenemos las emociones básicas como el miedo, la agresión o la ira, ¿ok? La ira, pongámosle que es más preciso, la tristeza, la avaricia, la generosidad, todos tenemos como unas emociones básicas que todos las sentimos, ¿ok? Todos sentimos en algún momento alguna de estas. Pero a veces habitamos más tiempo una de ellas. Por ejemplo, me quedo más tiempo en el miedo a actuar, en el miedo a adelantarme. Y entonces el miedo empieza a dominar un poco mi vida. Pero bueno, venimos de este patrón, ¿no? De que el bebé percibía el entorno como algo amenazante. Más que eso, tal vez cuando papá o mamá gritaban, yo me asustaba. Y entonces me doy cuenta que ese niño está más tiempo enquistado en la emoción del miedo y no en otra. Tiene otras, por supuesto, tiene berrinches, tiene enojos, tiene todo, pero el miedo es como algo que empieza a operar de fondo. Y entonces empieza a dar un estilo de personalidad más dubitativo, más inseguro, ¿ok? Sin embargo, tengo otro que le gusta mucho llamar la atención y que lo aplaudan y que le digas qué buen niño que eres, qué exitoso, qué... Y claro, es que tal vez papá y mamá eran eh, muy exitosos y era muy importante la imagen que irradiaba. Entonces ese niño se empieza a esforzar por entrar en un juego de dar la imagen de lindo, de llamativo, como de conquistador. ¿Has visto esos niños que les gusta ser centro de atracción? Ok, ese niño empieza a estar más puesto en la imagen que irradia a los demás. Y entonces eso, traducido en el mundo de las emociones, empieza a generar una suerte de vanidad, de empiezo a amar y me empieza a importar mucho mi autoimagen. Y entonces tal vez de grande me importa mucho cómo me veo, si estoy bronceado, si uso ropa de marca. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de fondo estuvo trabajando en ese niño para adaptarse a ese entorno una vanidad. ¿Vas viendo? Entonces eso, a grandes rasgos, empieza a generar estilos de personalidad. Pero no son más ni menos que intentos de sobrevivir de ese organismo en ese entorno y cómo lo percibe. Es decir, adaptaciones. Si mi padre y mi madre eran muy rígidos con lo que era correcto e incorrecto, yo a la larga, como no quiero defraudar a papá y a mamá, a la larga me voy a volver un niño bueno, siempre haciendo lo correcto. Y entonces imagínate una persona que va por el mundo muy perfeccionista, siempre haciendo lo correcto, siempre siendo bueno, siempre exigiéndose por dar lo mejor, cuando comete un error. Hecatombe, la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Explotó todo, yo un error, no puede ser, ¿no? ¿Cómo hice esto? ¿Cuánta culpa me genera esto? O todo lo contrario, ¿no? Ay, que no me vean, qué vergüenza, cometí un error, ¿cómo puede ser? Soy un idiota. Entonces, fíjate, cuando nos enquistamos en un estilo de personalidad, todo lo que dejamos afuera termina siendo lo que queda en sombra y en definitiva lo que nos limita y hace que eso se vuelva un patrón automático. Yo digo que el estilo de personalidad es una forma adaptativa que tiene el niño o la niña para sobrevivir al entorno de la mejor manera, para conseguir el amor, somos seres de amor, para conseguir el amor de la mejor manera. Está demostrado que los bebés recién nacidos, si no le dan trato afectivo, si solo le dan comida y le cambian los pañales, se mueren. Necesitan de la calidez, del amor, de la ternura. Y entonces esto que se llamó la muerte por hospitalismo,
bebés de la Segunda Guerra Mundial que eran cuidados en un hospital porque su mamá había fallecido, y fallecían y morían, demuestra que nosotros necesitamos, como el agua y como el aire, necesitamos el amor. Necesitamos de un otro, necesitamos del afecto. No nacimos para vivir en una cueva. Somos mamíferos, vivimos en manadas, vivimos en cariño. Y entonces esa necesidad afectiva hace que el niño empiece a adaptarse, y entonces si hago esto, si hago un berrinche, mamá y papá se ríen, entonces llamo la atención, entonces me vuelvo un niño berrinchoso porque así me miran más y siento que me aman más cuando me miran más. Pero por el contrario, ellos cuando hago otro niño, ¿no? Yo hacía todo bien en casa y nadie me daba atención, no me veían. Ahora, cuando me caía, me lastimaba, me enfermaba, me pasaban cosas malas, todos me estaban encima. ¿Y qué aprendí? A enfermarme seguido, a que las cosas me salgan mal, a ser pobrecito, a ser la víctima de la vida, porque así todos me querían antes. Entonces son todas formas adaptativas que encontramos para que cuando éramos chicos en ese entorno familiar nos dieran atención que se traducía en amor. Pero claro, como un zapatito que se formó a esos 7 años, hoy, con un semejante pie, queremos seguir encajando en ese zapatillo. Y entonces nuestra personalidad, lejos de ser adaptativa al entorno que nos toca ahora como adultos, pasa a ser limitante, ¿no? Como si el pie del adulto lo quisiéramos hacer. Seguimos llevando esos zapatitos apretados, digamos. ¿Okay? Efectivamente, sí. Yo creo que al final no es casual, ¿no? Que adoptemos diferentes tipos de personalidad un poco por necesidad para adaptarnos al ambiente. De aquí lo que tú decías, pues un niño va probándose como diferentes máscaras, va probando diferentes estrategias para ver cómo le validan. Pues yo sé que cuando traigo un 10 a casa, pues mis padres están contentos. O yo sé que cuando lloro me ríen me hacen caso. O cuando hago reír a alguien, pues me acogen y soy el payasete de la casa, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí cada uno va adoptando sus rasgos de personalidad en función de eso. Y Fabri, ¿qué te parece si nos metemos ya de lleno para que nos dé tiempo porque este tema es amplísimo, para que nos dé un poco de tiempo a abarcarlo todo? ¿Qué te parece si vamos haciendo eneatipo por eneatipo, viendo un poco la personalidad o los rasgos característicos, y lo hacemos por triadas, empezando con los emocionales? ¿Te parece bien? Ok, bien. Antes de eso, quiero hacer una aclaración, Miriam. La búsqueda inconsciente, lo que más le importa a un niño o una niña, son 3 cosas. El instinto mamífero nos lleva a vivir en manadas, porque sabemos que como bebés, a diferencia, por ejemplo, de las lagartijas, ¿no? Que nacen del huevo y ya salen. No, sabemos como bebés mamíferos que somos que si nos alejamos de mamá y papá, morimos. Hay un instinto de supervivencia. Entonces vamos a querer pertenecer al grupo. Entonces mucha gente tiene trastornos de pertenencia, traumas con la pertenencia, le cuesta, sienten que son rechazados de un grupo o sienten que se esfuerzan mucho por pertenecer y ser aceptados. ¿Ok? Entonces un niño, un bebé va a buscar inconscientemente la pertenencia al grupo familiar, a la manada. Y esto por ahí tú lo puedes ver en esta familia no se hace esto. Entonces ahí, cuando los padres, las madres decimos esto, estamos como jugando con la pertenencia. Pareciera que el mensaje al niño sería, en esta familia no se hace esto. Y entonces el niño piensa, pero si yo hago esto, estaré no perteneciendo a esta familia, me van a excluir. La mente inconsciente trabaja en ese instinto y se adapta para seguir perteneciendo. Entonces va a dejar de hacer cosas auténticas, ¿no? Sinceras, por adaptarse. Ese es el primer instinto, el de pertenencia. Luego buscamos, el bebé, los niños buscan ser espontáneamente lo que son. O sea, ellos están en sentido de decidad. Siempre son espontáneos. A medida que van creciendo, se va formando la personalidad y se van limitando. Pero internamente tenemos como esa necesidad de ser espontáneos. Entonces va a tratar de ser siempre lo que es. Y el último y el más importante, y por eso lo dejé para el final, es el continuo de amor. Un niño y una niña siempre busca el continuo de amor. Es decir, que no se interrumpa el flujo de amor. Entonces va a hacer todo lo posible por seguir obteniendo la atención, la mirada, los cuidados, el cariño y el amor. Eso no significa que sea un camino de rosas. Eso no significa solo haciéndote reír.
A veces obtengo tu amor cuando me enfermo y me va mal. Y entonces me voy convirtiendo cada vez más víctima o cada vez con una autoestima más desvalida. Pero porque yo quería mantener el continuo de amor y la mirada tuya. Entonces, continuo de amor, principio de deidad, ser lo que auténticamente soy y pertenencia a la manada. En esa búsqueda de esas tres patas se forman los 9 rasgos de personalidad. ¿Ok? Y es lo que vamos a hablar ahora entrando por las triadas. Son 9 tipos de personalidad. Sin embargo, son 3 grupos de 3. ¿Ok? Entonces, hay un grupo en donde son más hacedores, están más puestos en la acción, y sin embargo, el sentir y el pensar vienen luego. Es decir, hago más impulsivamente y luego analizo y luego siento. A veces ni siquiera me conecto con las emociones, no sé bien qué siento. ¿Mm? Luego tenemos otro que son los emocionales, todo lo mueve la emoción, todo me inunda, todo empatizo, todo siento, me inunda la emoción, siento empatía por otro, lloro por otro, ¿no? Me genera enojo la injusticia, todo lo siento y luego analizo y recién luego pienso tal vez, ¿ok? Hago, quise decir, ¿no? Analizo y hago. Pero lo primero que me toma es la emoción. Y sin embargo hay otros que son pensadores, más fríos, más analíticos, ¿no? Pienso y luego existo, ¿no? Esto, ¿no? Entonces es más de un pensar, tal vez me cuesta mucho la emoción, no conecto muy bien con qué emoción estoy y hago. Pero sobre todo estoy mucho en el análisis, mucho rumiar mental. Entonces tenemos esos grupos, los hacedores, que son más instintivos, más del accionar, tengo los intuitivos emocionales, que son más del sentir emociones, ¿okay? Y tengo los mentales, que son más del pensar y del analizar, y sobre todo más proyectar. Esos son los 3 grandes grupos. ¿Por cuál quiere que empecemos? Efectivamente, 3 grandes grupos que me conectan a su vez con 3 grandes emociones, pues los pensadores, como dices tú, los mentales más con el miedo, los emocionales más con la tristeza, los instintivos más con la ira, con el enfado. Pues mira, yo para cambiar un poco voy a empezar por los emocionales, si te parece bien. Por, el eneatipo 2, 3 y 4, me he hecho aquí como unas pequeñas notas. ¿Qué te parece si te comento y tú vas entrando en profundidad? ¿Te parece bien este Perfecto. enfoque, Fabri? Sí, perfecto. Vamos. Pues a ver, tengo yo aquí el eneatipo 2, para que no se me olvide nada, el ayudador, seductor, el anfitrión, el orgullo en el eneagrama. El príncipe de mamá, la princesa de papá, buscan amor, sentirse especiales, llamar la atención, destacar, obtener privilegios, alegres, simpáticos con todo el mundo, dependientes de la mirada externa. Y de las peores cosas que les puedes decir es, vamos, ignorarlos o no darles feedback, ¿no? O ya no te quiero. El rechazo. Ahí está mucho la herida del rechazo en este tipo de eneatipos. Son eneatipos que el 2 de los emocionales es el más extrovertido y el que se podría decir de una mirada, de una automirada, una autoimagen más inflada, se le llama falsa abundancia. Yo te doy y te ayudo compulsivamente todo el tiempo porque yo tengo mucho para dar. Y entonces tú luego me ofreces algo y yo no puedo tomar. No, no, está bien, yo estoy bien así. Entonces son esas típicas personas que son muy dadores compulsivos, pero no saben tomar y recibir. Les cuesta pedir, por ejemplo, tienen mala relación con el pedir. De niños o niñas fueron la princesita la princesita de papá o el príncipe de mamá. Y entonces un poco caprichosos, muy románticos, usan mucho la palabra amor, ¿no? Es que esto es un amor, ¿no? Todo esto, cuando el amor está como sobredimensionado y su mirada interna es de una falsa abundancia, se creen abundantes, que esconde una carencia de amor de cuando eran chiquitos. Se llama un método psicológico de contracompensación. Escondí mi carencia de amor haciéndome el que yo ya no necesito nada de afuera, no necesito ninguna, y tengo mucho para dar. Entonces, tal vez de niña era la ayudadora de mamá, la segunda mamá de la casa, ¿no? Y se sentía un poco conquistadora de papá, o tal vez de niño era el varón de la casa porque papá se fue y nos dejó, entonces yo tengo que estar al lado de mi mamá y soy casi como si fuera una pareja,
Saquemos el tema sexual que no tiene nada que ver acá. Entonces sí puede haber un complejo de Edipo, como una idealización de conquista y seducción hacia el progenitor del sexo opuesto. Y en eso van generando como la idea de que son especiales, no raros o diferentes, eso es para otros, sino como especiales, como un sentido de, yo soy un poco más especial, como yo digo que es el ejemplo como de la persona que mira desde arriba de la montaña a los demás, ¿no? Tengo como un sentido de superioridad, pero que se esconde en una falsa humildad, ¿ok? Soy como muy conquistador, quiero conectarme, es muy importante conectar con alguien, sentir el amor, ¿no? Estar en esa conexión romántica, de la emoción, del hacer cosas juntos, idealizando un poco la vida, siendo muchas veces caprichosos en las cosas que piden, o en otros casos ayudadores, estilo Madre Teresa de Calcuta, que era este eneatipo, ¿no? Ayudadores a muchos inválidos y muchos pobres. Con lo cual quiero decir que el eneatipo no está ni bien ni mal, es depende, ¿no? Si tú eres caprichosa y tienes problemas siempre de pareja y siempre fracasas porque te sientes rechazada y no aguantas, bueno, eso sí, pero también el dar y el ser altruista, ¿no? También da un ejemplo como la Madre Teresa de Calcuta, que era un do social en donde, ¿no? Cuidaba de tanta gente que necesitaba. Entonces, ese sentido de abundancia, pero que es una falsa abundancia porque esconde una carencia y una mala relación con su propia necesidad, con su propio pedir, con su propio recibir, con tomar. Y entonces lo que puede pasar en este tipo de niño o de niña que a la larga, en este patrón de dar y dar y dar y ponerse por arriba de las cosas, empieza a agotarse y empieza a pasarte factura y empieza a reclamarte, ¿no? Y hacerte algún desplante y con todo lo que yo he hecho por ti. Ese es el carácter 2, así una pincelada, hay mucho más para hablar. Sí, totalmente. Se le llama el ayudador, pero yo digo que ayuda, que es interesada porque lleva las cuentas y quizá en un niño, ¿no? Siempre lo hace con ese afán de a lo mejor pues que luego le den algún premio o conseguir pues de la maestra alguna nota especial o sentirse él, ¿no? Que tiene ciertos privilegios, como yo decía. Por eso hay un pequeño error en ese concepto. Sé que mucha bibliografía habla del ayudador. El verdadero ayudador desinteresado es el 9, porque se desconecta de la ayuda. Porque este es un ayudador que en realidad va llevando la cuenta interna de todo lo que yo hice por ti. Hago mucho por ti, pero yo llevo la cuenta de lo que hice por ti. Y en algún momento cuando me enojo sale. Este verdaderamente es el conquistador, pero no el conquistador estilo, no el conquistador estilo autoritario, déspota, sino el conquistador seductor, el que quiere tener a todos como este es el verdadero centro de atención, desde algún modo, pero desde lo amoroso, desde lo romántico, desde el querer. Este lo que busca es ser amado por todo el mundo, ser amado, esa es la palabra. Y entonces en eso va, claro, por supuesto, ayudando, te elogia, la adulación, te hace sentir bien, quiere generar como que tú necesites de él o de ella. ¿Para qué? Para así sentirse amado. Esa es la dependencia con un otro. Depende de que haya un otro que le dé feedback y que le diga, pero qué bello que eres, qué hermosa, qué hermoso, qué bueno, qué generoso, qué buen amigo, qué buena amiga, se quiere sentir querido, necesitado. Esa realmente es la descripción. Entonces sería como una especie de conquistador seductor. Efectivamente, el conquistador seductor que te pone ojitos, como digo yo. Y del 2 al 3, Fabri, tengo aquí el eneatipo 3, considerado el buscador de estatus, el camaleón, la vanidad en el eneagrama. Necesidad de sentirse vistos, se validan a través de los ojos de los demás. Buscan no tanto a lo mejor recibir amor como el 2, sino más bien aplausos, halagos, éxitos, muy centrados en su imagen, autocontrolados en las emociones. De aquí lo que yo decía antes, ¿no? Esos niños que a lo mejor se valoran por haber llevado pues, una medalla a casa, un 10 en el examen, por esos logros que han tenido. Bueno, mira, el 3 sí, es el que busca continuamente el éxito en la vida. Este no quiere como el 2, es emocional, pero para ser exitoso en lo mundano, en la vida, para ser exitoso, las emociones no está tan bien desbordarse. Entonces no es ni tan romántico ni tan expresivo de las emociones. El 3
justamente es el neutral de las emociones. Parece una persona más pragmática, más estilo lobo de Wall Street de grande. Son niños, niñas que han sido exigidos para no ser buenos, ni correctos, ni amorosos, para ser sobresalientes. Te sacaste un 9, está muy bien, pero confío en que tú puedes más. ¿Okay? Ese nivel. Generalmente en familias tal vez que los padres son muy exitosos, el padre, la madre, ¿no? Tal vez profesionales ambos, y con una carrera y con una estirpe, mucho estatus social, mucho nivel, mucho cómo nos verán los de afuera. Y entonces empieza a haber de chicos como una exigencia a buscar el éxito. Son niños que compiten, muy competitivos, que quieren traer medallas. Por supuesto, niños, niñas que sacrifican sus sueños, ¿no? Porque se van a adaptar. A ver, yo quiero ser actor, pero no, acá un actor en la familia de abogados por el lado de papá y familia de médicos por el lado de mamá. Un actor, el actor se muere de hambre, dirían, ¿no? No, acá o abogado o médico. Esconde sus sueños, los manda, los sacrifica para dar con esa imagen ideal que quieren sus padres. Entonces pasan a tener como una identificación con las imágenes. Entonces son niños que se esfuerzan mucho, no les llega de arriba, ¿eh? Hacen mucho esfuerzo por lograr ser sobresalientes, ser aplaudidos. Ellos no quieren ser queridos, ellos quieren ser aplaudidos, ser los mejores en lo que hacen, sobresalir, destacar. ¿Ok? Entonces, no van a ser un actor, una actriz del under, del teatro del barrio, del pueblo. No, no, por el amor al arte. No, no, ellos quieren Hollywood. ¿Ok? Cartelera grande. ¿Okay? Acá se llama Martín Fierro, es el Oscar a nivel internacional. Ese tipo, ¿sí? Entonces se esfuerzan mucho, muy exigentes y por supuesto tienen que hipercontrolar la emoción, porque imagínate, para ser un exitoso, estilo Lobo de Wall Street como la película, que él encarna un 3, tengo que controlar un poco las emociones y esto de la empatía no me es tan, ¿no? Porque a veces tengo que trepar, ascender. Entonces están muy mirando la posición en el grupo, ¿ok? La posición social, la posición con los maestros, y entonces están muy atentos a las jerarquías. ¿Por qué? Porque yo quiero escalar, quiero llegar a ser el jefe del jefe del jefe o el líder. Entonces, son niños que básicamente van a perseguir eso, y en eso de estarse apoyando en las imágenes que ven los demás, necesitan ese feedback de aplauso, de que qué bueno que eres en lo que haces, eres el mejor, eres gran profesional, etcétera, etcétera, reconocimientos. Y a la vez, en eso se van a ir perdiendo en esas imágenes. Entonces la pregunta que se hacen de grandes es, realmente no sé quién soy. No sé si soy el gerente de Coca-Cola cuando fui, no sé si después soy el mejor de esto. Están muy puestos en los roles y en estos trajes, estos disfraces con los que se fueron presentando en la vida. Y si van estos niños a un grupo de club y ven que tal marca de tal indumentaria de ropa es lo más adecuado, van a comprar lo nuevo, lo último, lo mejor, porque claro, yo tengo que escalar y escalar implica que tenga lo mejor de lo mejor siempre. Entonces son muy exigidos desde ese lugar. Sí, yo digo un poco el camaleónico del eneagrama, ¿no? Lo que tú decías, que Uh-huh. muchas veces te confunde y no sabes realmente cuál es su verdadera personalidad porque se adapta mucho dependiendo con el entorno, quizá por ese interés suyo en escalar, ¿no? Como dices tú. Y bueno, del 3 al último emocional, que es el 4 y valga la redundancia, le llaman el emocional, el artista, la envidia, niños especiales, sensibles, diferentes, buscan sentirse especiales e interpretan que el mundo los brinda su amor cuando conectan con la carencia. Esto decías tú antes, ¿no? También la queja, un poco el dar pena, sentirse mártires, dramáticos. Me hago el pobrecito, que me duele todo. La envidia, no sé si aquí también tiene algo que ver muchas veces la comparación con otros hermanos. Siempre ven como la hierba más verde en el jardín ajeno. Sí, es difícil que un 4 se reconozca envidioso, porque de hecho son muy empáticos con las emociones de los demás cuando los demás sufren. Cuando los demás tienen éxito no son tan empáticos, ¿no? Eso ya no les cae tan bien, no les importa tanto. Después de todo,
Yo soy diferente, yo estoy más allá de las cosas mundanas, ¿ok? Entonces, es muy raro que se reconozcan desde la envidia. No, yo no usaría tan fácil esa palabra porque en realidad es como una especie de comparación con lo que al otro le tocó y a mí no en la vida. En esta vida hubo mucho amor, bendiciones para repartir. A todos le tocó, menos a mí. A mí no me tocó. Yo ni soy lindo, ni soy divertido, ni sé tener éxito, ni me tocó, mi hermana era más linda que yo. Entonces yo estoy siempre a la sombra. Es la persona que percibe que en la vida es la víctima, aunque no quiera hacerlo. Y aunque no crea que conscientemente no se pone en ese lugar, tal vez si va a una relación, va a encontrar una pareja, ¿no? Que sea un poco abusivo, ¿no? Y que le haga recordar o reafirmar esto de la víctima. Entonces de niños encontraron que o a los demás hermanos le tocaba algo que a ellos no, percibieron eso, o cuando mamá me daba el pecho me rechazó, o en algún momento sintieron como una especie de rechazo y asumieron que era por culpa de ellos. Es decir, mamá y papá no me quieren, me rechazan, no me quiere dar la teta, no me quiere amamantar, debe ser porque algo erróneo está en mí. Es una mente muy inconsciente, no estoy hablando de que esto tenga un desarrollo, no es una percepción. Introyectan, el mecanismo de la introyección, introyectan todo lo negativo del entorno en ellos mismos. Entonces no es que el entorno está mal, yo soy el malo que genera este entorno. Y entonces la mirada, la automirada, a diferencia del 2 que era engrandecida, o del 3 que era camaleónica, la automirada del 4 es empobrecida. Se ven a sí mismos poco. Y entonces tengo que esforzarme mucho tal vez para que me quieras, o tengo que quejarme mucho porque a todos le toca y a mí no. Entonces, en definitiva, encarno la víctima, y ando por el mundo como una víctima, y a mí me pasa todo. Entonces lloran, o son más quejosos, o más de reclamar, o más de entristecerse, o más de esforzarse como si tuvieran que generar un mérito personal para que alguien o algo los quiera. Entonces son muy esforzados desde el hacer mucho, pero para no sentirme tan poco, que es diferente al 2, que hace mucho porque tengo mucho. No, el 4 internamente se siente carente, se siente que todo lo lindo está afuera. Y entonces, obviamente, son los más melancólicos, porque obviamente siempre el pasado fue mejor, o al revés, ¿no? En el pasado, mi mamá, mi papá, entonces tienen 40, 50 años y todavía se acuerdan de lo mal que los trataba mamá y papá. Y está bien, porque a veces pasaron cosas muy traumáticas, necesitan hacer terapia, pero fíjate cómo el sentido de víctima se quedó ligado a una etapa infantil, que tal vez sufrieron abusos. Acá hay infancias muy difíciles, porque sufrieron maltrato, o que sufrieron golpes. Entonces, esta sensación de ser inadecuados, incorrectos, los empezó a acompañar en la vida y va formando esta personalidad que se podría decir que es el sufriente. Sufriente, sufridor o sufrido. Son las tres versiones, ¿no? Porque uno es el sufriente continuo y que lo llora. Otro es el sufridor, el que trabaja para hacer mérito para que lo quieran, etc. Y entonces aquí tenemos el más melancólico, el más nostálgico, el más depresivo de todos los estilos de personalidad. Total, yo creo que es un poco como la intensidad emocional, ¿no? En el eneagrama. Y Fabri, pasamos a los mentales. No es, Miriam, no es exclusivo del 2, del 4 la intensidad emocional. También puede ser el 2 muy intenso emocionalmente. Pero este es una intensidad emocional como si el 2 fuera una intensidad emocional extrovertida y agrandada. Esto es una intensidad emocional más introvertida y más melancólica, más caída hacia abajo. Esa intensidad emocional, más del sufriente. Sí, más desde la carencia, ¿no? Como decíamos. Sí. Bien. Y vamos a los mentales ahora, eneatipos 5, 6 y 7. Tengo aquí el eneatipo 5, el investigador, el experto, la avaricia, intelectual, solitario, perfil observador, científico. Necesitan entender en profundidad. Me hizo mucha gracia, ¿no? Cuando leía, háblame como un adulto. A mí esto de porque yo lo digo porque soy tu padre, no. Yo quiero entender, comprender el mundo
Así que quizás si tenéis un niño 5 es mala idea engañarles o manipularles emocionalmente, ¿no? Exacto. El 5 particularmente es un niño, es el típico nerdy, ¿no? El estudioso, más abocado a los libros, pocos amigos, poca interacción con el exterior, parecen como más desconectados de la realidad, más como metido en su mundo, ¿no? Como si fuera, como si ellos tuvieran mucho rico mundo mental, intelectual interno, pero por fuera pareciera que no hay expresión, no hay emoción, no hay gestos, no hay nada, ¿no? Como más distanciados. De grandes es como el típico empleado de biblioteca. Tú lo has visto, anteojitos, cara de nada. No todos, por supuesto. Si me escucha un empleado de biblioteca, por favor, no se lo tome. Pero digo, el arquetipo del empleado de biblioteca. Flaquito, anteojos, muy mental, frente ancha, ¿no? Y muy como rostro de nada, ya te traigo el libro y muy en los libros, muy metido ahí. Ese estilo de personalidad es lo que termina dando. Y básicamente son niños o niñas que de algún modo tuvieron que desconectarse emocionalmente y tornarse a su mundo interior, a su mundo intelectual, a su mundo mental. ¿Por qué? Por muchas cosas. Puede ser o porque quedaron huérfanos, como la película esta de Gambito de Dama. Ella es un 5, ella encarna un 5. Quedaron huérfanos, entonces toda esa emocionalidad y todo ese amor no estaba, era todo un trato frío, distante, entonces se desconectaron de la emoción y se desconectaron de su propia angustia para sobrevivir, ¿no? De su propio no tener amor, y entonces se refugiaron en su mente, en el pensar, en el leer, en el procesar, en el analizar, en el imaginar. O puede ser todo lo contrario, una madre demasiado afectuosa, estilo 2, demasiado invasiva y que le estuvo tanto tiempo arriba dándole cariño, cariño, que el niño o la niña empezaron a sentir asfixia, ¿no? Esta mamá me invade, me abre la puerta, entra cuando estoy al baño, y siento tanta asfixia que claro, el niño no puede abrir la puerta e irse de su casa. Entonces me retiro hacia el interior y desconecto. No interactúo tanto con mamá, me vuelvo más pocas palabras, casi monótono, poca emoción en lo que te digo, te cuento con los titulares, sí, no, hoy hicimos esto. ¿Y qué tal la pasaron? Bien. ¿Te divertiste? Bastante. Ok. Hijo, y dime, cuéntame algo más, ¿comieron rico? Yo no como mucho, lo que estaba bien, ¿no? Esto. Entonces, más desconectado, pareciera que las emociones no les tocó a ellos o a ellas, y están más como en el mundo de procesar intelectualmente. Entonces, la emoción está bloqueada por esto que te conté y a la vez el hacer a veces se demora, a veces no son tan hacedores porque analizan bastante y, claro, el hacer es involucrarse y ellos no quieren tener tanto contacto con el mundo porque lo perciben como que lo van a invadir, ¿no? Como esta madre avasallante o que el mundo es un lugar muy solo y muy, muy frío. Entonces suelen ser niños más solitarios. Este ejemplo que te di de la miopía del niño que no interactúa con lo externo, se queda muy concentrado en lo suyo, leyendo, juego individual, es muy lineatipo 5, por ejemplo, que pueden tener miopía desde chicos. Entonces son introvertidos, están en su mundo mental, con sus anteojitos leyendo, no todos tienen anteojitos, por supuesto, y exteriorizar contacto con el afuera o con los otros niños es más difícil, ¿no? Entonces tenemos aquí un típico nerd, como se le llama, mal dicho, pero como para que se den un ejemplo, muy metido en su mundo mental, pero que no, tal vez no viven tanto la vida, tal vez no se los ve involucrarse en la vida, por el contrario, leen mucho de la vida y eso es suficiente, porque está todo dentro de su mente. Entonces son del eneagrama los más mentales, los más intelectuales, no porque los demás sean tontos, no, pero a la vez son como los observadores, como los búhos del eneagrama, ¿no? Están ahí observantes, analizando todo, les cuesta el contacto, la sociabilización, mostrar emociones. Cuando otro tiene un desborde emocional tampoco se lo bancan mucho. Totalmente. Mira, y decías tú que les cuesta pasar a la acción. Yo creo que también por eso se le llama un poco el experto en el enneagrama, porque se informan, se informan, se informan, se informan. Un poco ratón de biblioteca también, pero luego, oye, hay que materializar, pasar un poco a la acción. Y del 5 al 6, Fabri, tengo aquí puesto el desconfiado, responsable, el miedoso. Buscan seguridad,
Pueden provenir de una crianza estricta o de un entorno exigente, con castigos, autoridad, normas. Entienden que para encajar tienen que adaptar su conducta al entorno. Perciben el mundo como hostil, esos peligros, ¿no? Típicos en familia cuando te dicen abrígate, que hace mucho frío, ten cuidado, que te vas a caer, llévate el móvil guardadito, que te van a robar. Es como que se mantienen en guardia, vigilantes. Y mira, yo tengo una amiga que es 6 y me hace mucha gracia la típica escena del paso de peatones, que yo muchas veces soy como más impulsiva, y es ese pequeño gesto de que te aparta, ¿no? Es como, aunque el coche esté lejos, pero ella ya es como... Y luego de mayores, no sé si tiene algo que ver, pero generan también a lo mejor muchos miedos, ¿no? A conducir, o a los perros, o pues, a los Al truenos, nadar, al a agua, todo. típico miedo al agua, a no entrar en una piscina si no tomé muchas clases. Sí, es un niño o una niña que percibieron tal cual el entorno como esto es una jungla y tengo que cuidarme. Entonces, la sensación en el mundo es una sensación de inseguridad. Lo que a ellos los rige es un miedo que termina manifestándose en una inseguridad en el mundo. Entonces tengo que sobreanalizar todo para pasar a la acción. Te pregunto a ti, le pregunto a mi amigo, le pregunto a mamá, le pregunto a papá, ¿no? Es como, antes de tomar una decisión tengo que analizar muchas variables y son muy previsores, por ejemplo, en lo que podría salir mal. Siempre están viendo el escenario catastrófico. ¿Qué puede llegar a salir mal? En eso de tratar de cuidarse y de estar en un estado de alerta, como hipervigilante, ¿no? Como el gato cuando se pone crespo y está hipervigilante, qué movimiento vas a hacer, estar así en la vida termina generando mucha ansiedad. Es un eneatipo que tiende a un trastorno de ansiedad. De niños o tenían mucho miedo, ¿no? Y entonces ante el miedo tú puedes tomar dos acciones, o la huida y la retirada, y entonces son niños más que se bloquean, metidos para adentro, más tímidos, ¿no? Y miedosos, o puedes generar el contraataque, ante el miedo te ataco, entonces soy reactivo. Entonces, digo, porque no es fácil ver este eneatipo, parecen seguros, pero en el fondo el motivo es una inseguridad, ¿no? Que los lleva a ser contrafóbicos, se llama. O tú eres fóbico o tú eres contrafóbico, pero siempre el eje es en torno al miedo. O combato mis miedos o huyo de mis miedos. Entonces, en esa dicotomía, lo digo porque en este eneatipo puntualmente son las personas muy duales. Así como te digo esto, te digo lo otro, ¿eh? No se juega por ninguna postura. ¿Has visto esas personas que continuamente usan esa muletilla? Claro, es que jugarme por una me da miedo porque me arriesgo, entonces me juego por la otra, entonces están todo el tiempo duales, como pendulares, ¿no? Y entonces eso es manifestación de la propia duda, de no tener una seguridad de, no, mira, yo te digo que las cosas para mí son así, ¿no? A diferencia del 6 que te podría decir, mira, para mí son así, pero también podrían ser asá. Y así como hoy te lo digo, mañana tal vez te lo cambio. Claro, no, hay como una inseguridad de base. Y en esa inseguridad y en esto de percibir el entorno como algo hostil, empiezan a estar hiper atentos, hiper vigilantes de todo lo que podría salir mal. Y entonces eso lleva a estados de ansiedad y a generar mucho escenario catastrófico. Momento, voy a salir de casa. Pero hay una nube en el cielo, voy a tomar el paraguas, vuelvo a entrar, no cerré bien el gas, controlo el gas, no, sí está bien cerrado. Perfecto, me llevo el paraguas, ya hay dos nubes, voy a tomar el pilotín, ¿no? O el tapado. Ok, paraguas, tapado, pilotín. Por las dudas me voy a llevar un ibuprofeno por si me duele la cabeza. Y voy a asegurarme bien de que estén todas las llaves de la puerta bien puestas. Ay, me parece que me olvidé una luz, vuelvo a entrar. No, están todas las luces apagadas, qué suerte. Así, ¿eh? Como una hiperactividad en poder controlar todas las variables para que nada salga mal. ¿Okay? Y en sí lo que hay de fondo es un miedo, una inseguridad, una duda crónica. Son de los mentales el que parece menos, si se quiere, inteligente o enfocado, si llamamos a la inteligencia como una cuestión de enfoque. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy analizando tantas cosas que se vuelve una bruma mi cerebro. Mi mente está lleno de ideas acerca de lo que podría pasar, de lo que no, controlando muchas variables a la vez, y entonces soy el menos efectivo en el pensar. Soy de los pensadores, pero es un ruido en mi cabeza. Tengo miles de pensamientos de todo lo que podría pasar.
y de lo que debería decir y lo que no debería decir, y si hago bien esto, no, mejor no lo hago. No, pero sí lo hago, no, pero no lo hago. ¿Me entiendes, no? Entonces, de los pensadores es el que menos intelectual o inteligente se nota. Sí, yo creo que un poco la preocupación también en el enneagrama, quizá esa ansiedad de la que hablabas, ¿no? Les cuesta más a lo mejor tomar decisiones por esa inseguridad, esa incertidumbre. Y vamos con el 7, último de los mentales. Se le tipifica del entusiasta, hedonista, el planificador. Buscan estimulación constante, la gula en el enneagrama. Puede ser, no sé, quizás esos niños dispersos, ¿no? De ahora jugamos a esto y luego a esto y ahí, ahora a esto otro. Percibió que se le quería por lo alegre que era, por las payasadas que hacía. No sé si quizá a lo mejor tiene sentido que en el futuro de aquí salgan muchos cómicos, puede ser, o humoristas, se me Puede ocurre. ser. Ujú. Pícaros, salirse con la suya, soñadores, tramposos, tienen una figura de autoridad y una figura cómplice. Cuéntanos más, Fabri. Estos niños es al revés. Estos niños, imagínate que mamá me dio el pecho hasta los 4 años. Claro, la vida es un placer. Ante cualquier peligro voy y me escondo en la teta de mamá y tomo ese néctar dulce. Entonces, a diferencia del 6 que percibió que el mundo era un lugar hostil, este percibió que el mundo era un lugar exquisito para probar de todo y hacerlo todo. Y yo quiero probar de todo, es la gula, ¿no? Pero no la gula de comida, de sexo, de nada en particular, es la gula de vida. Hiper optimistas, ¿ok? Pueden venir de un entorno que puede ser o como muy alegre, como muy hippie, muy descontracturado, en donde todo vale, donde no hay reglas y donde no hay castigo, o por el contrario de un entorno muy triste que necesitaba que algún niño o alguna niña sea una chispita, ¿no? Sea la chispita, sea el chispeante que traiga un poco de alegría a tanta tristeza, ¿no? Una madre deprimida, entonces el niñito que la hacía reír y que hacía moniguetas, y, ¿no? Entonces se empezó a tomar como a la ligera a sí mismo. Yo digo que el 7 se toma a la ligera a sí mismo y a la vida. No va en profundidad. ¿Para qué escarbar esas emociones tristes, la angustia? ¿Para qué? Con todo lo que podemos vivir. En lugar de eso, oye, vayámonos de cervezas, ¿ok? Al bar, nos divertimos un poco, escuchamos una música o nos vamos a hacer unas compritas y todo pasa, ¿no? Entonces parece que se empezaron a tomar la parte negativa, si se quiere, o la parte oscura de la vida, o la más triste, de una forma más ligera. Y entonces son de los que se toman más a la ligera la vida, justamente, y también se toman más a la ligera a sí mismos. Entonces son más de saborear. La vida y el mundo es un lugar para pasarla bien, y ya. Y no me vengas con complicaciones, ni con la psicología, ni con analizarse y llorar. ¿Para qué llorar tanto? No, vámonos de rumba, pasémosla bien, miremos la parte del vaso medio llena, que la medio vacía ni siquiera la miro, no me interesa, no la quiero ver, ¿no? Pasémosla genial, divirtámonos, riámonos, disfrutemos. Pero claro, eso a la larga, con el pasar de los años, ahí en el fondo del sótano, como digo yo, en el inconsciente, se va alojando en el corazoncito heridas, frustraciones, tristezas, duelos, pérdidas. Pero claro, lo voy bloqueando porque yo tengo que seguir alegre, divertido y pasándola bien. Y todo eso empieza a hacer presión en el corazón, ¿no? Y a veces el 7 se da cuenta y a veces no se da cuenta y se le manifiesta una afección cardíaca, ¿no? En el cuerpo, o empiezo a estar deprimido y no sé por qué, ¿no? El inconsciente empieza a pasarle factura de todo lo que guardó, todos los dolores que guardó, que reprimió, con tal de estar siempre arriba, siempre alegre, siempre tratando de pasarla bien. Es muy planificador porque hacemos esto ahora y yo en cuanto termine, Miriam, este podcast, yo ya tengo algo que hacer con algún amigo, pero en el medio de lo que estoy haciendo con mi amigo me gustaría pasar de visita a otro y tomarme unas copitas y así, ¿no? Entonces siempre planificando porque el momento presente es insuficiente, es aburrido el presente. En el futuro hay un montón por descubrir, por explorar, entonces ya planifico más vacaciones y más cosas que voy a hacer y más cosas que quiero disfrutar y más cursos que quiero tomar y más cosas que quiero estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. De niños son muy extrovertidos, juegan con muchos chicos, saltan, se divierten, se ríen,
parecen hiperactivos, que todos se lo toman a la ligera, ¿no? No hacen caso, son rebeldes, juguetones, divertidos, carismáticos. La verdad que si tú quieres hacer una fiesta, una reunión, y quieres que haya un chistoso y que la pasemos todos bien, invita a un amigo 7, a una amiga 7, y ella es el alma de la fiesta y todos nos reímos con ella. Pero no es porque quiera aplausos como algún otro eneatipo, no, simplemente para que todos nos divirtamos y disfrutemos de la maravilla que es estar vivos. Totalmente. No le gusta quedarse sin opciones, de ahí que planifique multitasking, multitarea constantemente. Y vamos, Fabri, al último grupo, los viscerales, los instintivos. Mira, podemos empezar por el 9, que yo creo que es curiosamente al que menos se le puede ver la ira, ¿no? De primeras, porque parece como el tranquilo, el mediador, la pereza en el enneagrama. Su necesidad es que le dejen tranquilo, sentirse en paz, son adaptables. Yo creo que si alguno tenéis un niño 9, vais a decir que es muy fácil de criar, que no da muchos problemas. Suelen pasar desapercibidos, no dan mucho su opinión, se mantienen al margen, se desconectan, ¿no? de sus sentidos, la pereza de mirar hacia adentro. ¿Qué otras cosas añadirías tú? Yo no usaría para describir esta triada la ira porque eso requiere un conocimiento más complejo, porque de hecho el 9 no parece iracundo, el 8 parece, en esta triada entra 8, 9 y 1, ¿no? El 8 parece súper iracundo y agresivo, es el buller de los chicos, y el 1 no parece que tuviera ira, fuera perfecto. Entonces es muy difícil entenderla porque es cómo se relacionan, así como dije, cómo se relacionan los mentales con el miedo, como con el 6, es cómo se relacionan con la ira, es muy complejo. Vamos a ir con algo más sencillo. Esto es una triada visceral, es una triada del hacer, de la acción. Las vísceras tienen que ver con procesar la energía, el manejo de energía, porque las vísceras, en tus intestinos, en tu estómago, procesas el alimento. Eso te trae energía para los músculos, y los músculos hacen. ¿Ok? Entonces, esta es la triada del hacer. En el caso del eneatipo 9, a ver, por favor, con mucho respeto, es el gordito, la gordita, bonachón, buenazos, que son muy buenos. Has visto que digo, qué gordito lindo, bueno, ¿no? Siempre alegre, pero no festivo, eufórico como el 7, no, alegre. Tú le dices, ¿quieres esto o quieres aquello? Lo que tú quieras, me da igual, ¿no? Bueno, pero mira, hoy no tengo tanto para darte, solo puedo darte 10 pesos. Está bien así. Mañana te doy 20, gracias. Todo está bien, se adapta, mantiene la calma, le importa la serenidad, le importa estar tranquilos, cómodos. Pueden ser niños, niñas que venían de familia de muchos hermanos y tenían que ser transparentes, ¿no? No podían pedir, no podían molestar, no podían nada, pero no porque los retaran, no, era porque no había, o sea, no había atención, no había tiempo. Entonces me adapté con lo que había, me sobreadapté, es el sobreadaptado del eneagrama. Entonces, ellos un poco están olvidados de sí mismos. O sea, lo que ellos han desconectado es eh, tener una identidad propia. Entonces me acoplo al otro, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te viene bien? ¿A ti te gusta rojo? A mí me gusta rojo. No discutamos. ¿A ti te gusta verde? A mí también me gusta verde. Ahora no pasa nada, ¿no? Me adapto a ti. En las parejas se vuelven estas parejas simbióticas, en donde él o ella se acoplan a lo que el otro quiere. No puede tomar una decisión particular. Es el nosotros por sobre todo. Entonces pierden esa identidad en complacer, en adaptarse, en no ser una carga para los demás, ¿ok? Y entonces son niños adaptables, conformistas, se conforman con lo que hay, no traen problemas. De grandes es más como una especie de Homero Simpson, ¿no? La comodidad, el sillón, estar tranquilo con mi revista, con mi libro, con mi Facebook o con lo que sea, ¿no? Trabajo en forma automática, no le pongo mucha cabeza, mucha conciencia. Las emociones ni fu ni fa, yo siempre estoy más o menos bien. Es como si fueran como un pequeño Buda, pero sin ser Buda, ¿no? O sea, no han hecho el trabajo. Simplemente que se han desconectado, se han adaptado a todo, se han flexibilizado a todo. Y este es el verdadero ayudador, porque este te ayuda. Si tú le pides ayuda, siempre dice que sí. Le cuesta mucho decir que no. Pero no es compulsivo ni te va a pasar una factura luego. Se olvidó que te ayudó.
te prestó dinero y se olvidó que te lo prestó, no te lo va a reclamar. ¿Ok? Porque, ¿no? Y entonces no va tanto por el conflicto, evita el conflicto, trata como de pasar transparente, pero no como el 5 que se aísla, no, este es como un transparente acomodaticio, me acomodo a lo que todos quieran, yo por mí, lo que hagan los demás está bien. Ese tipo de respuesta. Y entonces trabajan más en automático, tal vez comen más de la cuenta, porque es de los viscerales, de los hacedores, y en esto de la comodidad física, del buen sillón, de la buena tele, de tener mi aire acondicionado y mi comida, ya con eso es todo. No, soy simplón, si se quiere. En muchos bibliografías hablan del pasota, ¿no? Como una cuestión así como simplona. Sí, me venía la imagen también, supongo que de pequeños, cuando yo decía que se habían desconectado de su sentido, si a lo mejor han tenido algún referente que por lo que fuera ellos ya se sentían llenos y decían que no querían más comida, pero tenían ahí alguien de tres diciéndole que sí, venga, que todavía tienes que terminarte esto que está en el plato, que no te lo has acabado, pues supongo que llegará un momento en que este neatipo entiende que para preservar su necesidad de comodidad y tal, dice, vale, pues da igual lo que yo diga, o sea, al final los mayores son los que entienden y pues para que me dejen tranquilo, pues les acabo diciendo que sí, me acomodo. Supongo que tiene que ver. Exacto. Sí, el mecanismo ahí en ese caso, por ejemplo, cuando el niño decía, o el niño o la niña, ya estoy lleno, no quiero más comida, o tengo calor o tengo frío, y la mamá o el papá le decían, ok, pero tú no sabes, yo sé lo que, ¿no? Lo que está bien para ti. Lo que pasa entendiendo el niño es o sea, el mecanismo psicológico que está dentro es, yo no soy yo soy tú. Por eso son tan adaptativos, porque yo no soy yo soy tú. Claro, entonces el niño dice, no, claro, yo no me puedo sentir lleno. Si mamá o papá me están diciendo que no puedo estar lleno, no puedo estar lleno. Entonces yo ya me desconecto de mí para acomodarme a ti. Entonces por eso el mecanismo es tan confluente con un otro, tan de pegote, tan de flexibilizarse continuamente con tal de adaptarse. Vale, pues aclarado esto, vamos con el 8, Fabri. El desafiador, dominante, la lujuria en el enneagrama. Hablabas tú antes de un poco que hacía a lo mejor bullying, así como estereotípicamente, pero también a la vez el defensor de los pobres. Quizá haya percibido en algún momento que la figura de autoridad era aplastante, que el mundo puede ser hostil. Y supongo que su necesidad viene un poco porque no le opriman, ¿no? Desarrolla un mecanismo de insensibilización, no muestran su vulnerabilidad, buscan intensidad, experiencias, adrenalina. De aquí me he encontrado muchos ochos que practican boxeo, artes marciales y demás. Y una pregunta que tengo, Fabri, también es, que sé que tú eres experto también en temas de pareja, ¿puede ser que haya muchos eneatipo 8 que sean dominantes dentro del BDSM? Se me ha dado esa Sí, descripción. sí, en la sexualidad dentro del BDSM son justamente los amos o amas, los dominantes, ¿no? Y siempre hay alguno que se deja dominar y que en ese juego sexual, ¿no? Es la típica pareja, a ver, con acuerdos, como debe ser, pero la típica pareja que disfrutan del sadomasoquismo, ¿ok? En donde uno hace de sádico. Se podría decir que el sádico en esto de las relaciones sexuales o de pareja es el 8, ¿ok? Entonces, raro que se deje dominar un 8, no le gusta tanto eso. Entonces es el que no es el switching, no es el que cambia de amo a sumiso, no, no, no. Es el que siempre es amo, ¿okay? El látigo lo tengo siempre yo. Bien, entonces son niños, a ver, así como dije que el 4 podían venir en entornos también muy hostiles, estos niños han tenido una infancia difícil, ¿no? Un entorno hostil, tal vez mucha agresión, o un padre o una madre alcohólicos, violencia, abusos, y a diferencia de enquistarse en el lugar de la víctima, o como el 6 percibir que el mundo es un lugar hostil y temo, el 8 dijo, el mundo es un lugar hostil, pero yo no me quedo en el lugar de la víctima. Yo voy a ser más fuerte y poderoso. El 8 es el fuerte y poderoso, ¿ok? Entonces me planto y peleo contra el abusivo. Claro, en eso pelear contra el abusivo pasan a ser agresivos, iracundos, violentos, de insultar,
de pelearse a las manos, boxeo, ese tipo de cosas, y por supuesto dominantes, mandones, bullers, en el caso de los niños es el típico, agresivos, pero claro, hay que entender que es como una especie de venganza a los que les tocó vivir cuando eran chiquitos, ¿no? Entonces, el trasfondo por lo general es un trasfondo de mucha vulnerabilidad, donde el niño y la niña fueron vulnerados, fueron aplastados, avasallados, abusados de diferentes formas, y que en esto de percibir el mundo como un lugar hostil salieron a vengarse del mundo, a tomar armas hacia el mundo. Y entonces, por supuesto, son muy agresivos, muy impulsivos, muy reactivos, muy enojones, muy gritones, muy corpulentos, fuertes, poderosos, quieren inspirar miedo. Ellos no sienten miedo, ellos el miedo tratan de tenerlo en la sombra, no lo admiten, no admiten ninguna vulnerabilidad, ni debilidad, ni miedo, ¿no? No la quieren admitir, porque ellos están plantados en el polo de la fuerza, de la dominación, del control, no quieren ser controlados, no quieren que le digan lo que tienen que hacer. Y entonces de niños a veces son muy difíciles en la crianza porque no solo son bravucones, sino que, y agresivos tal vez físicamente, sino que además no quieren hacer caso, no quieren respetar ninguna regla, ¿no? Entonces están hiper seguros, muy plantados en la vida, y la verdad que suelen ser, ¿no? Como el estilo de grande, salvando la distancia. No todos terminan en eso, pero como el estilo mafioso, ¿no? Como un estilo vengativo, como un estilo agresivo, como... No todos, pero sí tratan de ser jefes, donde estén, no como el 3 que quiere trepar y que quiere ser admirado, no, este llega, patea la puerta y dice, aquí el jefe soy yo, y el que se meta conmigo, las veremos. Estilo Pablo Escobar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese estilo. Y en las parejas sí, se da mucho de dominador y dominado, o del que guía y protege y el protegido, ¿no? Entonces el 8 es más el que guía y protege. Y así como son bullers, si lo has visto en las configuraciones en las escuelas, ¿no? Este bravucón, y que es muy fuerte, generalmente tiene un patiño, un niño más débil al que él protege, y que tal vez este niño protegido les hace las tareas al bravucón, ¿no? Entonces se dan estas dinámicas, ¿por qué? Porque internamente recuerdan esa vulnerabilidad muy inconsciente, y entonces al que es vulnerable lo tratan de proteger. Al indefenso tratan como de protegerlo. Ahora, si tú te metes conmigo, ahí estamos, ¿eh? Se arma la gran guerra. Pero al que ellos pueden dominar, también le dan protección. Totalmente. Yo creo que cuando están un poquito más insanos, como digo yo, son quizá los más fáciles de percibir, o al menos a mí me lo resulta, Ujú, es curioso, ¿no? ujú. Y bueno, vamos con ya el último de todos, eneatipo uno, el perfecto, la ira, el reformador. Son esos niños pequeños adultos, como les suelen llamar, el juez, el moralista, que se guía en términos de polaridades, blanco o negro, bien o mal. Ese niño apretadito, que camina como muy erguido, me resulta muy curioso porque a nivel postural es de los que más fácil también se les ve, ¿no? Como muy mantenidos ahí en su postura. Siguen las normas, lo correcto. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más me dejó por aquí? Mira, el uno básicamente percibió que el mundo se dividía entre lo correcto y lo incorrecto. Padres muy exigentes, moralistas, de hacer las cosas bien, de no estar mal cometer, de estar mal cometer errores, ser impuro. Entonces, como alta exigencia desde lo moral, desde hacer las cosas bien, no por el temor al error o que algo salga mal, sino por el cometer equivocaciones, no equivocarse, ¿ok? Entonces, son niños que separan todo en blanco y negro, ¿no? Como muy lo que está bien y lo que no es aceptable directamente, hiperordenados, estructurados, parecen pequeños adultos porque son serios, ¿no? O sea, se toman la vida bastante en serio, reprimen la ira, les cuesta bastante manifestar la ira, están como hipercontrolados, apretados, mandíbula apretadita, le cuesta contactar con el placer. Tranquilamente a un tipo uno, si tú le preguntas qué está primero, el placer o el deber, te dice el deber. Primero el deber, luego el placer.
Entonces, lo que han mandado muy para adentro son muchos mandatos morales, cómo se deberían hacer las cosas. Y claro, cuando salen al mundo y ven que en el mundo no se hacen las cosas como se deberían hacer, las cosas no son perfectas, un poco me empiezo a enojar por dentro y empiezo a salir a criticar, a enjuiciar, a perfeccionar el mundo, porque aquí nadie da con la talla, aquí nadie hace lo que debe hacer. Y entonces me vuelvo un poco juez de la vida propia, porque también me exijo, muy autoexigido, para hacer todo bien y correcto, pero también levantando el dedo hacia los demás, porque los demás también tienen que ser perfectos, ¿no? Aquí la cosa no está bien y hay que perfeccionarla. Entonces, son muy pulcros, muy de medir las cosas, de ordenar, la casa hiperlimpia o hiperordenada, rutinarios, meticulosos, quieren sacar buenas notas porque es lo correcto, porque es lo perfecto, no porque quieran sobresalir sobre... No, no, no. Es más bien porque quiero ser lo correcto, ¿no? Lo bueno. Y por supuesto que cuando cometen un error, como di en el ejemplo al principio de la conversación, les da mucha vergüenza, mucha culpa, les cuesta mucho admitir el error, eh, y son muy hipercontrolados y de ver las cosas en polaridades, ¿no? Admitible, aceptable y inaceptable. Entonces son muy rígidos también con lo que creen, poca flexibilidad, poca adaptarse al flujo de la vida, poca espontaneidad, ¿no? Niños apretaditos, correctos, hiperexigidos, que se llevan bien con los adultos y no tan bien con la flexibilidad y la descontractura de los niños. Entonces realmente parecen pequeños adultos. Totalmente, sí. Pues bueno, yo creo que Fabri, hemos hecho un barrido y hemos cumplido más o menos con los tiempos por todos los eneatipos, analizando un poco cómo son sus personalidades y también intentando comprender un poco esos patrones, ¿no? Que nos vienen de temprana edad y que se quedan en el inconsciente y nos condicionan un poco de adultos. Y Fabri, yo no quería terminar este podcast sin que nos contaras un poco, bueno, dos cositas. Primero, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde pueden seguirte y encontrarte? Y segundo, para todas esas personas que o bien trabajen con niños o bien tengan hijos, ¿por qué crees tú que es importante a lo mejor esa crianza consciente a través del eneagrama? Bien, primero voy a contestar con la pregunta de la crianza consciente. Es importante porque mira, si tú sabes que tienes un eneatipo 6 de hijo, de hija, y tú sabes que es miedoso, no es lo mismo que le levantes la voz para retarlo a un niño hipermiedoso que a un niño, por ejemplo, hiperseguro. ¿Entiendes? Es diferente. Entonces, tal vez ajustar la forma en que nos relacionamos con nuestros niños trae una crianza un poco más eh, efectiva, se podría decir, ¿no? A ver, el eneatipo no se lo vamos a quitar porque todos formamos un estilo de personalidad, en alguna vamos a estar. Pero si tú ya ves que tu hijo hija o hijo es perfeccionista, es hipercontrolado, se frustra mucho ante el error, mucho, mucho, no se permite el error, y entonces ya puedes ver que hay un estilo de personalidad que tal vez es un tipo 1, y entonces le empiezas a dar herramientas para la flexibilidad, para el manejo de la frustración, para no tomarse la vida en blanco y negro y también ver los grises que hay en el medio. Entonces, si tú puedes tipificar o detectar qué estilo de personalidad tiene tu hijo o tu hija, y también el propio, en interrelación con eso, se empieza a establecer una danza relacional que es mucho más nutritiva, porque empiezo, por ejemplo, a saber cuáles son tus limitaciones, a saber que, por ejemplo, tienes una emoción que te está condicionando. Y entonces de esa manera mi crianza empieza a estar más guiada, más contenida, más efectiva. Te doy lo que necesitas realmente para flexibilizar tu patrón fijo de personalidad. La personalidad no es un problema. El problema es cuando se rigidiza la personalidad, cuando no puedo salir de mi patrón y en sí es como unas anteojeras para ver la vida, como los burros. Eso es el problema de la personalidad. Entonces yo lo que te empiezo a dar como padre, como madre, herramientas
para flexibilizar tu personalidad y que puedas empezar a ser, si se quiere, como también parecido a otros eneatipos. Empieces a tomar más estilos de cómo conductas, más conductas, que empieces a ese corralito, esos zapatitos apretados, lo empieces a estirar para que no estés tan limitado, tan automático, tan tomado por ese patrón inconsciente. Entonces lo que hacemos es ampliar el mapa, ampliar la mirada, mirar panorámico. A través de esa crianza consciente del eneagrama se logra eso. Yo sé cuál es mi eneatipo, por ende sé cómo me relaciono, sé cuál es tu eneatipo, hijo o hija mía, y en base a eso ya sé cuáles son nuestros problemas en el vínculo, nuestros problemas en la dinámica vincular, en relacionarnos, y podemos irlo trabajando desde ahí para que nuestra danza en esto de ser padres, madres, hijos, hijas, sea más nutritiva. Bueno, pasando a la otra pregunta, me pueden encontrar en mis redes, tanto en Facebook como en Instagram, @soyfabrimt, soyfabrimt. Me pueden encontrar allí o en mi canal de YouTube como Fabricio M. Tremsal. Ahí están todos mis videos de infancia y de otras temáticas también. Y los cursos que estoy lanzando es de pareja consciente a través del eneagrama y de crianza consciente a través del eneagrama, que empiezan ahora dentro el 17 de marzo del 2022, se hizo esta grabación. Y bueno, bienvenidos a sumarse. Obviamente es una herramienta muy precisa y que nos trae muchísima mejora en lo que es los vínculos de pareja y también los vínculos familiares, ¿no? En la paternidad, en la maternidad y en la familia en general. Totalmente. Pues yo desde aquí animo a todo el mundo a seguirte, Fabri, porque creo que haces una muy buena labor, compartes contenido de gran valor, sobre todo, pues eso, un tema como el eneagrama, que a mí me apasiona y del que sigo aprendiendo día a día. Así que de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy. Y hasta aquí el episodio. Espero que os haya gustado y lo hayáis disfrutado tanto como yo. Si os ha gustado este episodio, os recomiendo también el número 37, donde hablamos de tu niño interior y heridas de la infancia. Además, si queréis seguir indagando en esta herramienta, podéis consultar el episodio 57, donde hablamos de eneagrama y profesiones arquetípicas, y episodio 65, eneagrama en la cultura pop, cine y televisión. Os dejaré los links de acceso en las notas del episodio. Os recuerdo que vuestras suscripciones en iVoox, vuestras valoraciones en Apple Podcasts y vuestras escuchas en Spotify me ayudan a seguir y a que más episodios como estos sigan siendo posibles. Daos las gracias, como siempre, por haber llegado hasta aquí y os dejo con un avance de lo que escucharéis el próximo jueves. Ya sabéis, este espacio donde damos micro y altavoz a otros despiertos e inconformistas que han decidido crear una vida a su medida y vivir de su pasión. Un abrazo y nos escuchamos muy prontito. Yo terminé de estudiar en 2009, un año maravilloso, plena crisis y demás. Creíamos que íbamos a terminar de estudiar y estar súper colocadísimos, como nos habían dicho, y no fue así. Ostras, pues es que esto me encanta, todas las posibilidades de Internet gracias al marketing digital, con ese punto de autonomía, de ser mi propia jefa, del emprendimiento. Lo bonito que tiene Internet es que hoy en día tenemos herramientas para desde nuestra casa montar nuestro negocio. Pues les diría que empiecen, porque se aprende también haciendo, que estar esperando el momento perfecto pues nunca va a llegar, nunca vas a estar súper preparados.